Muy buenas noches, estamos en vivo por el 6, esto es de la A a la Z. La idea, como siempre decimos, es proponer los temas que forman parte de la agenda periodística y conversarlos un poco más en extenso con los protagonistas de la actualidad. Hoy tenemos un programa que va a tener de todo. Vamos a tener a quien posiblemente se convierta en el primer instructor de esquí en silla de ruedas, que obviamente es Germán Vega. Se ha conocido la historia, está muy cerca de convertirse en alguien que va a trasladar el esquí adaptado a la enseñanza del esquí adaptado a través de ADIDE, o sea, hacer todo el camino formal para hacer algo que, bueno, ya era hora que se empezara a aplicar plenamente aquí en Bariloche. Van a estar con nosotros la gente de este grupo de oftalmólogos que hacen campañas solidarias rurales. Van a la línea sur o a lugares rurales y llevan anteojos, hacen controles oftalmológicos, van con ópticos que colaboran con su trabajo, algo muy lindo que se está realizando. Lo hicieron en la última experiencia de Ñor Quinco y están preparando ya el próximo viaje. Va a estar con nosotros en el segundo bloque el legislador Ricardo Daniel Arroyo, posiblemente la persona del día y posiblemente la persona de la semana, de alguna manera, por circunstancias que lo han tenido involucrado, y hoy estuvo en el Consejo Municipal y ha generado lo que ha generado. Bueno, va a estar también hoy presente en el programa. Y vamos a comenzar la edición de hoy de la A a la Z con algo que en su momento fue muy discutido y que generó mucho impacto, donde a partir de un episodio que se registró puntualmente en el barrio Virgen Misionera, se generó finalmente un habeas corpus y se reclamó en función de lo que habían sido excesos policiales denunciados en el trato con menores. Ustedes recordarán, hicimos nota inclusive con papás de algunos de los chicos que de espaldas a la cámara contaron las situaciones que se habían registrado en aquel momento. Y esto ha generado toda una serie de discusiones que después también, en la medida de lo posible, abordaremos con la doctora Marcela Pájaro, que está con nosotros, jueza de amparo. Y bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, finalmente salió esto con una serie de puntualizaciones muy concretas respecto de lo que de aquí en más deberá ser el accionar policial en el trato con menores, ¿no? Exactamente. Uno revisa allí y ve algunas cosas que deberían ser de uso y costumbre, ¿no? Sí, eso es lo raro, ¿no? Tenemos un habeas corpus que termina marcando lo que en realidad la fuerza policial debería hacer habitualmente en cualquier tipo de operativo de prevención, que es de lo que estamos hablando, porque a mí lo que me interesa puntualizar es que nosotros no estamos hablando de operativos específicos en función de delitos, sino de operativos de prevención en claro, una cosa es que haya un hecho puntual que involucre la intervención policial y que eventualmente en el episodio esté involucrado un menor. Exactamente. No había menores de edad en conflicto con la ley penal, o sea, no había sospecha de delito sobre ningún adolescente, sino que lo que teníamos en ese momento eran operativos de prevención que además tenían origen en un pedido de los vecinos de que haya más seguridad en el barrio. Y eso se termina traduciendo en, bueno, un tipo de patrullajes operativos que se empiezan como a apartar de los lineamientos legales que tiene que tener cualquier operativo de esa naturaleza. Entonces, esto es lo que genera la intervención. Y no es raro, tomando en cuenta que se entiende que a la policía como una institución que es un brazo ejecutor de algunas acciones que establece la justicia, ¿no? Básicamente es esto. ¿Que no tenga claro esto? A ver, debería ser raro, pero no, la verdad que a la luz de las situaciones que puntualmente pasan, y no solo en Bariloche y no solo en Río Negro, lamentablemente no es raro. O sea, ha habido en los últimos tiempos un recrudecimiento de los operativos policiales y de ciertos abusos policiales, pero no es nuevo, digamos. Esto hace años que pasa, en los últimos años se incrementó. Cualquiera que tenga ganas de consultar una página del CELS, por ejemplo, puede ver todas las intervenciones que hay en función de situaciones como esta. Entonces, debería ser raro, pero lamentablemente no lo es. Es impresionante porque muchas veces se genera una reacción totalmente contraria, ¿no? Hay un sector que reclama, como el que ha reclamado ahí en la escuela, como el que se ha expresado públicamente, y muchas veces este tipo de noticias generan una reacción también en contrario, como que no digamos se victimiza, pero sí se pone en el lugar del agente policial como que está en una situación de cierta desventaja frente a, si se quiere, la agresión o el destrato de parte de los jóvenes que están en la vía pública. ¿Dónde está el límite ahí? A ver,
Esto tiene que ver con una tendencia a un pedido de mano dura que yo en lo personal no comparto, pero a mí la verdad es que esto a mí no me pasa acá por tomar o plantear mis opiniones personales. Técnico, ¿no? Esto es absolutamente técnico y es absolutamente objetivo. Entonces, yo puedo entender ese tipo de reclamos, insisto, no los comparto, no me parece que la mano dura sea una solución para ese tipo de situaciones, pero puntualmente... ¿le sorprende que se trata de expresiones en este sentido? No me sorprende porque tiene que ver con una forma en que se vienen tratando de generar una especie de puesta en sospecha como de todo el circuito, el sector de chicos jóvenes y especialmente chicos jóvenes de los barrios como un poco más desaventajados, como puede ser puntualmente esta zona de Virgen Misionera. Hay como una sospecha hacia esta franja etaria y hay una sospecha más si esta franja etaria se corresponde con chicos de este tipo de barrios. Entonces hay una cosa especialmente discriminatoria. Lo puedo entender que también haya gente que haya atravesado alguna situación personal que la lleve a pensar de esa manera, pero a mí por eso también me interesó remarcar que esto era un operativo de seguridad. Acá no tenemos policías que estaban tratando de impedir un delito y entonces en esas circunstancias se encontraron con X situación. Eran operativos de prevención, no había delitos en curso y no hubo ningún informe ni ningún dato en este sentido. ¿La explicación policial que llegó fue suficientemente clara del episodio? Porque digo, cuando nosotros hicimos las notas y demás, el episodio era curioso, o sea... Lo que pasa es que además... Como que no había pasado nada. Bueno, esta fue una de las cosas... no había pasado nada para justificar la situación. Por eso, son varias de las cosas que a mí me resultaron llamativas en la forma en que se condujeron las autoridades públicas, llámese ministerio, llámese policía, en sus explicaciones. A ver, nosotros teníamos lo que se manifestó como un hecho aislado. A ver, un hecho aislado, por naturaleza, por antonomasia, pasa una vez. Un hecho aislado que se repite deja de ser, por definición, un hecho aislado. Entonces, a ver, hubo amedrentamiento. Los docentes traen esto de que paraban a los estudiantes y les hacían abrir las mochilas. O sea, un chico que va caminando hacia la escuela no lo puede detener un policía para decirle abrime la mochila a ver qué tenés adentro. Si no hay ninguna sospecha de delito. Entonces, este tipo de situaciones no son hechos aislados. Hubo un episodio con gas pimienta, hubo episodios con algún tipo de amedrentamiento de gente que cuando las autoridades escolares se acercan para pedir la identificación, de alguna manera rechazan identificarse, se terminan identificándose muy a regañadientes, dando explicaciones como que bueno, que no tienen, que si no les dan las motos con patente no tienen la culpa. A ver, la policía de institución no puede permitir que alguien salga sin identificación y no puede permitir que salga sin una moto sin patente. Porque si a usted o a mí nos paran por la calle con el auto sin patente, no nos dejan seguir circulando. Entonces, con más razón, la policía no puede tener una moto sin patente. No, y mucho simbólicamente remite a situaciones muy penosas. Exactamente. Entonces, no eran hechos menores y no pasó una vez, pasaron varias veces y encima las autoridades escolares intentaron intervenir y no tuvieron la mejor de las respuestas. Especialmente en estos episodios que se reiteraron, porque hubo un primer episodio al principio del año escolar que generó una especie de consenso, ¿no? con efectores sociales, la escuela, algunas autoridades políticas, algunas autoridades del Ejecutivo, que firman un convenio que en realidad lo que el convenio dice es que van a hacer más o menos lo que la ley dice que tienen que hacer. Y aún así se repiten. Entonces, a ver, tampoco hay un deber de prevención, el cuidado del deber de prevención de la policía, de qué personal estoy mandando yo a hacer esos operativos en esos barrios. Yo le voy a hacer una pregunta que a veces suele hacerse y suele comentar mucho debajo de las noticias, que tiene que ver con el tema de la identificación. Lo de la patente creo que está fuera de discusión. Sí. No puede un vehículo de una institución estar sin patente. Sí. Pero sí lo de la identificación del agente policial, ¿no? Como que muchas veces... para determinadas miradas el agente policial debe estar totalmente identificado, pero sí se tolera que si se moviliza alguien con una máscara no tenga que identificarse. Y es una situación que algunos señalan como una asimetría. Lo que pasa es que no hay simetría entre los que ocupamos, y en esto me incluyo, no hay simetría entre el ciudadano común y los que ocupamos determinados espacios públicos de relevancia.
sea, uno no puede poner en simetría al oficial que está haciendo el operativo y al chico que va a la escuela o al docente, como no me puede poner en simetría a mí con un ciudadano común. ¿Por qué? Porque yo estoy dotada en mi función de determinadas facultades, potestades, que me dan un lugar como de cierta preeminencia. Y por eso se me exige más que lo que le puedes exigir a un ciudadano común. Con la policía pasa lo mismo. Entonces, si una persona anda con un pasamontaña en una manifestación, bueno, se evaluará si eso es un delito, no lo es, si está incumpliendo alguna norma. No es mi ámbito del derecho penal. Pero es un ciudadano de a pie. Ahora, si el policía hace eso, no hay es verdad que no hay simetría, pero no debe haberla. Pero no debe haberla. El que tiene más obligaciones y tiene una mejor posición, tiene más obligaciones que cumplir y más explicaciones que dar. Lo que ha tenido como mucha repercusión de este habeas corpus, Pájaro, y yo no la voy a meter en el tema político, porque sé que hay mucho de esto alrededor, tiene que ver, sí, con una respuesta, y usted alguna mención hizo recién, que fueron la respuesta institucional que se le brindó, y puntualmente la que brinda el ministro de Seguridad de la provincia de Río Negro, donde da a entender algo así como, bueno, no haremos los operativos de control o algo por el estilo, ¿no? Usted me ayudará después con el textual. En donde muchos han interpretado esto como una suerte de, no les gusta, entonces no va a haber más control policial allí en el barrio, y esto se tomó como una suerte de amenaza. ¿Ustedes cómo lo interpretó esto? A ver, yo lo interpreté como una propuesta muy preocupante, porque el ministro dice, bueno, pero si no, podemos retirar los operativos. Entonces, volvemos a esto viene concatenado con la respuesta anterior. Si yo no hago, no me dan permiso para que yo actúe como estoy actuando, retiro los operativos. Lo cual generaría una serie de dificultades, porque además el ministro lo sabe, porque figuraba en los antecedentes del juicio, inclusive en los antecedentes de ese convenio que firmaron, que sin intervención del Poder Judicial, por el mes de abril de este año, que había una demanda del barrio de mayor seguridad. Claro. Entonces, a ver, si yo no puedo hacer operativos en estas condiciones que son irregulares, ofrezco, la verdad que lo puso en esos términos, muy poco felices. Yo la parte política se la dejo a las instancias que corresponden, porque la verdad es que no tengo, o sea, yo a Pérez Esteban lo vi 2 veces en mi vida, una fue sentado en el juzgado en una audiencia de este tema. No tengo nada personal, ni me interesa, pero la verdad que fue desafortunada la forma en que hizo el planteo. O sea, básicamente el cuestionamiento es al mecanismo con el cual se ejecutó una acción prevista para una institución. Exacto, es tan simple como eso. O sea, y la respuesta fue, digamos, tal vez la institución no haga nada. Y además la participación en la audiencia, nosotros hicimos audiencias separados, primero con quienes habían interpuesto el habeas corpus, después hicimos con la policía y con el ministro. La posición era la insistencia en el hecho aislado. Y yo también insisto, un hecho aislado, cuando se repite, por definición, deja de ser un hecho aislado. Entonces, creo que la expectativa que uno podía esperar era, esto nos preocupa mucho, lo vamos a resolver. Y fue, bueno, ya pasó, olvidémonos de este asunto. A ver, hay un sumario administrativo aparentemente contra los policías, esto es lo que ellos plantean, y eso corre por su carril, y hay una causa penal en la que un defensor de menores, que es el doctor Hospital, está interviniendo. Ahora, estas cosas son medidas sancionatorias. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es una medida preventiva. Entonces, camina por diferentes carriles y no satisface a la resolución del conflicto que uno diga, bueno, voy a sancionar al policía o voy a hacer un sumario administrativo para, no sé, exonerarlo de la fuerza o lo van a condenar penalmente. Yo necesito que, además de resolver esa situación con esos policías que específicamente cometieron estos actos, la policía me garantice que no se va a reiterar. Y eso aparecía como muy soslayado por las autoridades, como, bueno, minimizado. Y me parece que era grave. Claro. Doctora Marcela Pájaro, gracias por haber aceptado la invitación. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí están entonces las novedades que tienen que ver con este habeas corpus que, bueno, fue habilitado y que ha generado esto. Decíamos, no lo vamos a hacer hablar a la doctora Pájaro de la cuestión política, para quienes no lo saben,
se está avanzando en un pedido de informes y una acción de carácter sancionatorio para con el ministro de Seguridad de la provincia de Río Negro, Gastón Pérez Esteban, en función de esta respuesta que brindó a la presentación judicial, ¿no? O sea, no me gusta que me cuestionen el accionar, tal vez no haya más accionar, ¿no? Y no era esa la respuesta esperada, lógicamente. Cuando volvamos va a estar con nosotros el legislador Ricardo Daniel Arroyo, ya venimos.